Hola, a continuación analizaremos el escenario en el que hay más de una interfase. Para simplificar los cálculos hablaremos del caso más sencillo de dos interfaces. Sin embargo, los conceptos que estaremos presentando se pueden extender fácilmente a cualquier cantidad de interfaces, con la correspondiente complicación algebraica, por supuesto. Ahora entonces tenemos tres medios y dos interfaces. El medio 1 está caracterizado por epsilon 1, mu 1 y sigma 1. El medio 2 por epsilon 2, mu 2 y sigma 2. Y el medio 3 por epsilon 3, mu 3 y sigma 3. La frontera que separa el medio 1 y el medio 2 se localiza en z igual a menos L, mientras que la frontera que separa el medio 2 del medio 3 se localiza en z igual a 0. La parte transmitida avanzará sobre el medio 2 en dirección z positivo. Al incidir una onda desde el medio 1, E1 supra más, avanzará hacia la frontera en z menos L y una parte se reflejará de vuelta, mientras que otra se transmitirá y constituirá una onda incidente en el medio 2, E sub 2 supra más. Cuando esta onda alcanza z igual a 0, una parte se refleja y la otra se transmite. Y en el medio 3 tendremos entonces una onda que avanza en el sentido positivo de z, E sub 3 supra más. Observemos las ondas reflejadas en el medio 1, E sub 1 supra menos, y en el medio 2, E sub 2 supra menos. Generalmente una pregunta que surge en esta situación es: profe, ¿y una vez que la onda reflejada en el medio 2 choca con z igual a menos L, una parte sigue hacia la región 1 y otra se devuelve? Y cuando esta que se devuelve choca con la frontera en z igual a 0, una parte se transmite y otra se devuelve, y así sucesivamente. La respuesta es sí, ese fenómeno de una infinidad de transmisiones y reflexiones en cada una de las fronteras sí ocurre. Sin embargo, es un fenómeno transitorio. Cuando se alcanza el estado estable, podemos decir que lo único que cuenta son 5 ondas, las cuales son las que se presentan en esta figura. Otro aspecto importante que podemos anticipar es que al existir dos fronteras, existirán dos coeficientes de reflexión, y eso es completamente acertado. Habrá un coeficiente de reflexión que caracteriza lo que ocurre justo en la frontera z igual a 0, que divide los medios 2 y 3. Mientras que habrá otro coeficiente de reflexión que caracteriza lo que ocurre en la frontera en z igual a menos L, es decir, la que divide los medios 1 y 2. Sin embargo, estos dos coeficientes tienen comportamientos ligeramente distintos, no en el fenómeno que describen, sino en la manera que se calculan. Y eso es lo que veremos a continuación. El coeficiente de reflexión en la frontera entre los medios 2 y 3 vamos a llamarlo gamma 2, 3, mientras que el coeficiente de reflexión entre los medios 1 y 2 lo vamos a llamar simplemente gamma. Veamos a continuación cómo se comportan. En la frontera entre las regiones 2 y 3, el coeficiente gamma 2, 3 tiene la forma familiar que habíamos estudiado en el caso de una sola interfase, es decir, es la razón entre las amplitudes del campo eléctrico incidente en la frontera entre los medios 2 y 3, que es E sub x 2, 0 más, y la amplitud de la onda reflejada en esa misma frontera, es decir, E sub x 2, 0 menos. Se puede expresar en términos de las impedancias intrínsecas de las regiones 2 y 3 como eta sub 3 menos eta sub 2 entre eta sub 3 más eta sub 2. Observemos que no hay nada nuevo o inesperado en la manera de calcular el coeficiente de reflexión entre las regiones 2 y 3. Sigue siendo una razón de amplitudes de campo eléctrico. Sin embargo, para definir el coeficiente de reflexión entre las regiones 1 y 2, es necesario primero entender el concepto de impedancia de onda, la cual vamos a definir como una razón de fasores. Notemos por favor, una razón de fasores, no una razón de amplitudes, sino una razón de fasores de los campos eléctrico y magnético. Así, en la región 2 tenemos el fasor de campo eléctrico dado por la superposición de la onda
incidente y la onda reflejada. Mientras que en el denominador tenemos el fasor de campo magnético formado por la componente también incidente y reflejada. En términos de las impedancias intrínsecas, se puede expresar la impedancia de onda con la ecuación 16. Quisiera enfatizar a este punto la expresión del recuadro. La impedancia de onda es una razón de fasores. Esto marca una gran diferencia con una impedancia intrínseca. Recordemos que una impedancia intrínseca, por ejemplo, la impedancia intrínseca del medio 1, es una razón de amplitudes de campo. En este caso, EX10 más, por ejemplo, entre HY10 más. Tanto el numerador como el denominador de esta impedancia intrínseca son números que pueden ser complejos, recordemos, pero números al fin y al cabo. Eso significa que la impedancia intrínseca es un número también, que puede ser complejo, pero un número al fin y al cabo. Entonces recordemos, la impedancia intrínseca es una razón de amplitudes. Si observamos en cambio la definición de impedancia de onda, observamos que no es una razón de amplitudes, sino una razón de fasores. Esto significa que dependen de la coordenada espacial z por medio de los exponentes. Y por lo tanto esta razón de fasores me da como resultado no un número, sino una función de z. Para que la impedancia de onda sea un número, hay que definir la posición z donde queremos calcular la impedancia. Así es, ha llegado el momento de hacer otra vez una pausa. Por favor, asegúrese de entender bien el concepto de impedancia de onda y de cómo ésta nos ayuda a definir el coeficiente de reflexión entre dos regiones. Para lograrlo, vea y estudie el video, así es, que está en el vínculo de arriba. Regresando a la figura, cada uno de estos medios va a estar caracterizado por una impedancia intrínseca, que es un número, y me da la relación entre las amplitudes de campo eléctrico y magnético. Sin embargo, en el medio 2, a lo largo de su extensión espacial, va a existir también la impedancia de onda, que es función de la posición, y por lo tanto tiene un valor diferente en este z que en este z, en este z o en este otro z. La existencia de la impedancia de onda es una consecuencia directa del hecho de que exista una onda incidente y una onda reflejada. Esto significa que también en el medio 1 podríamos definir una impedancia de onda. Sin embargo, no tendría ninguna utilidad para los efectos del tema que estamos considerando. En cambio, en el medio 3 no se puede definir una impedancia de onda, ya que solo existe la onda incidente. Y si tratáramos de hacer la razón entre el fasor de campo eléctrico y el fasor de campo magnético, los exponenciales simplemente se cancelarían en el numerador y en el denominador. Como acabamos de explicar entonces, el valor de la impedancia de onda cambia en la región 2, de acuerdo con la posición donde querramos determinar dicha impedancia. Si queremos determinar la impedancia justo en la frontera, z igual a menos L, esa impedancia recibe el nombre de impedancia de entrada del medio 2, eta sub in. Puesto que estamos evaluando en una posición determinada, el resultado será un número y simplemente es la expresión de impedancia de onda evaluada en el valor de z igual a menos L, tal como lo brinda la ecuación número 17. Es con esta impedancia de entrada del medio 2 que calculamos el coeficiente de reflexión
entre el medio 1 y el medio 2, de la siguiente forma. Eta sub in menos eta sub 1 entre eta sub in más eta sub 1. Este coeficiente de reflexión nos dará entonces la relación entre la amplitud de la onda reflejada y la onda incidente en el medio 1. Así es que tenemos en este escenario dos coeficientes de reflexión. El coeficiente de reflexión entre los medios 1 y 2 es el gamma, que se calcula con la impedancia intrínseca del medio 1 y la impedancia de entrada del medio 2. Mientras que tenemos otro coeficiente de reflexión entre los medios 2 y 3, gamma sub 2, 3, el cual, recordemos, se calcula con las impedancias intrínsecas del medio 2 y del medio 3. Nuevamente les recuerdo que en general ambos coeficientes son números complejos y tienen magnitud y ángulo.